Muy buenos días. Ya es domingo. Es día de que nos despertemos, de que vayamos al encuentro con Dios. El día de hoy en el Evangelio es un Evangelio... Todo el Evangelio es demasiado real. Es realista. Pero este Evangelio tiene algo muy particular. No es una enseñanza tan encumbrada que sea difícil de poder asimilar. No. Al contrario, es tan directa, tan dura, tan real, que a veces nosotros queremos hacerla como que más espiritual para suavizarla, pero nada de eso. Así es el Evangelio y así es como Dios nos quiere hablar el día de hoy, duro y directo a nuestro corazón, para que nos despertemos y que nos demos cuenta de lo que es verdaderamente importante en nuestra vida. El Evangelio que vamos a escuchar en este domingo, muchos lo han titulado como las bienaventuranzas y al mismo tiempo las malventuranzas. No estamos hablando de Mateo. En Mateo son solamente las bienaventuranzas y explica 8. Aquí en realidad parece que son solamente 3 o 4 bienaventuranzas, pero también tienen la contraparte, las malventuranzas, los ay de ustedes si están en esa situación. Por eso hay que tener mucho cuidado. Bienaventuranza es como una felicidad, es como decir dichoso, pleno, feliz. No solamente alegre, sino feliz, pleno, dichoso. Y en este evangelio se ven estos contrastes. Pero les digo, a veces queremos suavizarlo tanto y tratar de interpretarlo de alguna manera espiritual cuando no, es así. Incluso el Evangelio pareciese que adrede puso esta característica que lo hace diferente de Mateo, porque en Mateo Jesús sube al monte. Y ya desde el momento en que nos dice eso, subir al monte en la Biblia significa subir a una experiencia espiritual, a un momento de revelación. Subir al monte implica un momento de espiritualidad. Y muchas veces las bienaventuranzas así las traducen. Pero en este evangelio en San Lucas, Jesús baja al llano. Así dice, bajó al llano. Es como si dijera, bajó a la realidad y la gente lo escuchaba y empezó a decirles así: dichosos ustedes los pobres. Punto. No es como Mateo, que dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Y ahí tenemos que explicar a qué se refiere. Aquí no. Aquí está hablando de pobres. Punto. De los que tienen hambre. Y no dice de los que serán, sino de ustedes pobres. Así lo señala. Ustedes que tienen hambre. Ustedes que están llorando. Como si los que estuvieran enfrente eran pobres. Y Jesús les habla a ellos. Dichosos ustedes los pobres. Dense cuenta que hay una alegría en ser pobre. Que hay sabiduría. Y luego también se dirige a los ricos que están ahí. ¡Ay de ustedes ricos! De los que ya se hartan, ¿verdad? De los que se ríen en un sentido de burla, porque la contraparte es porque llorarán de pena. Algunos interpretan esto como que hay que estar muy serios, no hay que reírnos. No. El sentido de burla aquí está de los que, de risa está en un sentido de los que se burlan. Lo entendemos con la oración completa, porque llorarán de pena. Si nada más fuera risa, entonces sería nada más porque lloran. Pero no, llorarán de pena, lo que quiere decir es que se burlan. De ahí viene esa risa. Y hay de ustedes de los que los alaban todas las personas. Es una realidad. Jesús está hablando directamente de los que carecen algo y de los que tienen algo. No hablemos de más. En este sentido, nosotros tenemos que poner mucha atención, porque el Evangelio y Jesús, cuando explica esto, o cuando lo dice, si lo leemos detenidamente, Jesús no está hablando de la pobreza como una virtud, ni de la riqueza como un defecto. Él está hablando del pobre y del rico. No habla ni de la pobreza ni de la riqueza. Está hablando de ti. Y en este sentido, todos tenemos algo de riqueza y todos tenemos algo de pobreza. Nosotros tenemos que ver de qué carecemos y qué tenemos de más. Y tener cuidado de no caer en este juego
y que nos podamos perder de las bendiciones. El que es pobre, de una u otra manera, es como si estuviera o tuviera la capacidad de ver lo que es más importante. El pobre valora más las cosas y se ve con mucha frecuencia que el que es pobre es más fiel, que el que es pobre logra entender. Hubo un accidente y cuando son pobres inmediatamente preguntan, ¿y la persona está bien? En cambio, cuando son ricos usualmente preguntan, ¿y cuál fue el carro que chocó? ¿De cuánto es la pérdida? Pareciese que la pobreza te hace mirar lo que verdaderamente es importante. Y de ahí nosotros tenemos que entender esto en un contexto, lo voy a decir, más consciente, sin generalizar. Pero pareciese que el suicidio se da más en los países ricos que en los países pobres. ¿Por qué? Porque el pobre logra darse cuenta de lo que es más importante: el amor, la fidelidad, la honestidad, ¿verdad? El valor de la familia, la apertura. En cambio, en los países ricos pareciese que nos perdemos mucho de estos valores. Repito, no se generaliza, pero las estadísticas ahí están. Pareciese que el suicidio se da más en los países ricos y más entre las familias que lo tienen todo. No se generaliza, pero aprendamos nosotros qué es lo que nos da la pobreza. La pobreza nos da ese sentido de querer más, de buscar, de soñar, de pelear. La pobreza te da la fortaleza de seguir adelante. En cambio, el que lo tiene todo, y peor, cuando naciste en cuna, ¿verdad? Parece que te acomodas y que cualquier cosa ya lo ves como un reto. Ay de aquel que siempre teniéndolo lo pierde, porque entonces se pierde. En cambio, aquel que ha logrado conquistar aquello, cuando lo pierde, sabe que puede volver a conquistarlo, porque ya lo hizo una vez. La pobreza a nosotros nos tiene que ayudar a poder ver mejor. El que es pobre, y no estoy hablando solamente de dinero, sino aquel que lucha por conseguir las cosas que no tiene. Aquel que es pobre tiene esa actitud de perseverar, de luchar, de conseguir aquello, de esforzarse. Y es eso lo que te hace tener una bienaventuranza, ser bienaventurado, que un día lo vas a lograr. El que es pobre sabe distinguir de las circunstancias y de cómo reaccionas ante ellas. Difícilmente la gente con dinero se esfuerza mucho en estar peleando por cambiar las circunstancias, cuando el que es pobre logra distinguir y dice, pues no puedo cambiar las circunstancias, pero sí puedo cambiar cómo estoy yo reaccionando ante ellas. Y eso es sabiduría, y eso es un gran paso que no te lo enseñan en una escuela. Es la escuela de la vida, donde puedes aprender a distinguir las circunstancias y de cómo tú reaccionas. Los niños de familia rica que usualmente no tienen estos valores o que no les enseñan a luchar a los niños, fácilmente se aburren. ¿Por qué? Porque no tienen el juguete, porque no tienen el Nintendo, no tienen la película, porque no fueron a Walt Disney, porque las circunstancias dependen mucho de las circunstancias. En cambio, los niños pobres, perdónenme, yo no he visto un niño pobre aburrido, ni que se esté quejando. Es capaz de hacer castillos de arena, es capaz de hacer carritos de lodo, se entretiene, lucha. Ellos son los que deciden jugar y ser felices, aunque las circunstancias apunten a lo contrario. Tenemos que entender esto, porque esta bienaventuranza habla de una realidad constante en nuestro diario vivir, y de aquí depende mucho el que nosotros logramos ser felices o que nos estemos frustrando todo el tiempo. Te pongo este cuento, esta anécdota. Dicen que había una señora en Nueva York que tenía mucho dinero y coleccionaba arte y le gustaban mucho los libros, y ella particularmente tenía un autor italiano que le gustaba mucho por su sabiduría.
y leía todos los libros que este autor escribía y ella se impresionó mucho que en un viaje que hizo a Italia, ella quería ir y conocerlo, ¿verdad? Hasta llevaba algunos de los libros para que este famoso escritor le pudiera firmar algunos libros, se los dedicara. Y cuando llega esa señora a donde vivía él, se da cuenta que la casa era demasiado austera, pobre. Ella pensaba que iba a llegar a un lugar en donde la iban a superar en arte y en una biblioteca, pero se da cuenta que no tenía casi nada, literalmente, no tenía casi nada. Y esta señora lo primero que le pregunta a aquel filósofo, a aquel escritor, a aquel sabio, le dice, ¿y dónde están todas tus cosas? A lo que el sabio le pregunta, ¿y dónde están las tuyas? Y ella le dice a aquel sabio, ¿a qué te refieres? Y el sabio le contesta a ella, ¿por qué no traes contigo todas tus pertenencias, todas tus joyas, todos tus libros, todas tus piezas de arte? Y ella le responde a él, porque estoy de viaje y me sería imposible viajar con todo lo que yo tengo. No disfrutaría el viaje solamente por tener que estar cuidando las cosas que poseo. A lo que le respondió este señor, este sabio, yo también estoy de viaje en la vida y es mejor viajar ligero de equipaje si lo que quieres es disfrutar la vida. Esto te lo da la pobreza. Ahora, hay que distinguir entre pobreza y miseria. Nadie quiere vivir miserablemente y Jesús no quiere, Dios no quiere que tú vivas miserablemente, pero pobre es aquel que es libre, pobre es aquel que valora y aquel que es rico, y la forma en como Jesús habla de esto es de aquellos ricos que se hartan, que se sacian, que no dejan ningún lugar para seguir buscando, seguir indagando y seguir mejorando, sino que parece que en los banquetes se hartan de comer. Eso es peligroso, porque no solamente estamos hablando de tu salud, sino de una actitud ante la vida. No te dejas sorprender. Recuerdo esta experiencia que me contó un señor, seguro que me has de ver y cuando veas el video sabrás que me refiero a ti. Me cautivó mucho y la he compartido muchas veces y él no la compartió frente a otras personas con lágrimas en los ojos. Él había comprado cuando llegó a este país, siempre había querido tener una camioneta muy grande de asientos de piel, una camioneta de lujo. Y logró comprar esa camioneta. Y siempre que iban sus hijos, pues trataba de cuidar la camioneta. Y por razones de trabajo, él tenía que comprar o tenía que usar la camioneta en un trabajo rudo. Y él dijo, no puedo usar esta camioneta, mejor la vendo, ¿verdad? Inteligentemente, mejor la vendo, me compro otra más modesta para el trabajo rudo y ya después mejor me compro otra vez esta camioneta. Sino que cambió, tenía la camioneta más sencilla y cuando sus hijos se suben, uno de sus hijos le dice, papá, ¿verdad que a ti te gusta más esta camioneta? Y el papá se sorprende porque obviamente no. Y le dice, ¿por qué dices eso, hijo? Y el niño le dice, porque en esta camioneta nunca estás enojado y no nos regañas. Y en la otra siempre te la pasabas regañándonos. Y él se conmovió demasiado y eso se lo dijeron a él justo cuando iban a la iglesia y justo cuando llegó nos compartió esto con lágrimas en los ojos porque él reconoció que en la otra camioneta, la más cara, la que era de sus sueños, siempre estaba regañando a sus hijos de que no subieran con comida, de que no pusieran los pies arriba, de que caminaran bien, de que no tiraran la basura, de que la mantuvieran limpia. Y se dio cuenta que efectivamente estaba lastimando a sus hijos por tener una camioneta lujosa y de sus sueños. No se trata de vivir miserablemente. Se trata de que logremos poner nuestro tesoro en el lugar correcto, en Dios, en el amor, en la justicia, en el servicio, en la lealtad, en la fraternidad. Si lo pones en esto, tu tesoro crecerá y crecerá y serás libre. El que es pobre logra valorar lo que es el amor, la amistad y la providencia divina. El que es rico corre peligro
de hartarse, jacarse y creerse que ya lo tiene todo. En la primera lectura, también el profeta habla de una manera fuerte. Bendito seas y maldito seas. Empieza con la maldición. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y en la segunda parte, bendito es el hombre que confía en el Señor. Aún cuando se trata de pobreza o riqueza, nuestra confianza debe de estar siempre en el Señor, porque si confiamos en Él, Él nunca falla. Pero si confiamos en las criaturas, aunque sean nuestros hermanos, aunque sea otro ser humano, podemos hacerlo un ídolo y eso nos va a lastimar y eso va a hacer que nos cansemos. En cambio, cuando amas al Señor por sobre todas las cosas, también amarás a tu hermano. Aunque te ofendan, lo amarás, lo servirás. Pero si amas y confías en el hermano, no solamente te pueden lastimar, sino que con ningún criterio bueno vas a poder amarlo. Este Dios que es el Dios del amor, de la paz, el Dios que quiere vernos felices, el Dios que quiere vernos libres y realizados, el Dios que no quiere la miseria para nosotros, sino que quiere la libertad y la plenitud. Que sea este Dios quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este texto directamente hacia ti. Bienaventurado tú pobre, y ay de ti, tú rico. ¿Cuál es tu pobreza que te ayuda a entender, valorar el amor de Dios y el amor a los hermanos? ¿Y cuáles son las riquezas que tienes que te pueden estar poniendo en peligro? Una vez que las distingamos, quitemos una y abandonemos más en la providencia de Dios, creciendo más en esta relación. Quien es pobre es aquel que siempre se sabe necesitado de Dios. Quien es rico es quien cree que ya lo tiene todo y con esa actitud ya lo ha perdido todo. Que tengas un excelente domingo.